Buen jueves, ¿cómo andan? Aquí estamos en la pantalla de TV Ciudad haciendo MBD Noticias, edición central. Natalia, bienvenida. Gracias, Martín. ¿Todo bien? Todo bien. En este día que empezó con sol y parece que el sol se fue por unas cuantas horas. No todas las estaciones, pero unas cuantas en un mismo día y lamentablemente una mala perspectiva, pero no nos adelantemos, ya tendremos el pronóstico más adelante. Y siempre que llovió paró. Sí, creo que eso lo vamos a sentir por allá por el domingo recién, así que ya dejamos la pista planteada. Pensemos en eso, pensemos en eso. Sí, y mientras tanto habrá que apechugar y nos metemos en la información. Exacto. Porque el personal policial va a tener un incremento salarial adicional de 2,5% que se va a sumar al piso de 6% que buena parte de la plantilla estatal va a recibir. Este aumento extra se va a financiar con reasignaciones de fondos incluidos en el proyecto de ley de rendición de cuentas, según lo confirmaron integrantes de la bancada oficialista en esta misma jornada. Según los sindicatos policiales, de esta forma se conseguirá el objetivo de que los salarios más postergados del sector lleguen a los 50.000 pesos. Si bien la noticia se conoció mientras estos sindicatos se movilizaban frente al Palacio Legislativo, desde dichas organizaciones se negó que el hecho haya sido coordinado con el oficialismo. Y ahora nos metemos en otros asuntos de esta jornada. Con los titulares a continuación. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas alertó sobre desapariciones de personas que se están dando en Uruguay en plena democracia. Organizaciones brasileñas están permeando en el territorio uruguayo ante mayor permisividad desde la vigencia de la LUC, según experto en lavado de activos. Ministerio del Interior dispuso investigación urgente para constatar si director del Comcar se hizo construir un parrillero con material y mano de obra de presos para su casa. El intendente de Salto se mostró contrario a la propuesta de bajar a 20 años la edad mínima para sacar la licencia de conducir de camiones, a 17 la de autos y a 16 la de motos. Gobierno de China confirmó que se completó con éxito el estudio de viabilidad con Uruguay y quiere ampliar acuerdo al Mercosur. La mayor tasa de informalidad laboral en todo el país se da en el departamento de Rivera, donde 4 de cada 10 personas trabajadoras ocupadas no están registradas. Organizaciones sociales reclaman que se investigue la muerte de un militante pro derechos. Luis Pedernera, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, cuestionó el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Preocupa el peso de los ajustes de cuenta en el total de homicidios cometidos en lo que va del año. Falleció a los 92 años Panchito Nolé, reconocido pianista y compositor uruguayo. Montevideo a Jugar mantiene sus propuestas culturales y de entretenimiento hasta este fin de semana. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no asistirá a la cumbre del Mercosur en Paraguay. Estamos en TV Ciudad y también en Uniradio 107.7 FM en Montevideo y también en el área metropolitana. Y a través de internet, uniradio.edu.uy. Y estamos en las calles de Montevideo también. Exacto. Vamos al primer toque con nuestro móvil. Allí el compañero Diego Martini. Natalia, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la sede del Ministerio del Interior, donde en este momento se estaba llevando una reunión entre los diputados de la coalición que hoy acordaron con el sindicato policial este aumento extra que pedían de 2,5%. Tres de los 4 diputados que estaban hoy y que acordaron con el sindicato policial están reunidos entonces ahora con el ministro Luis Alberto Heber y con parte de su cartera, y además están hablando de algunos recursos de la rendición de cuentas. Estaremos ampliando en un rato nomás. Muchas gracias, Diego. La seguridad también va a estar en el informe especial de hoy. ¿Es así, Julieta Núñez Tomás? ¿Cómo están, Martín, Natalia? Muchas gracias. Sí, exacto. Vamos a continuar con los datos que presentó el martes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En este caso vamos a profundizar en algunos tipos de delitos que no pudimos compartir ayer, la evolución que tuvo en los últimos años, como lo son las rapiñas, los hurtos, la violencia doméstica y el abigeato. Pero además nos vamos a meter en uno de los motivos de los homicidios registrados entre enero y junio de este año, que tiene un peso muy significativo. La mitad de los homicidios cometidos fueron por ajuste de cuenta o conflicto entre bandas criminales. Vamos a tratar de analizar un poco a qué se debe este gran número, este peso que tiene en el total de homicidios. También, desentrañar cuáles son las complicaciones que generan que esto tenga tanto peso, y también compartir algunas cuestiones y algunas perspectivas vinculadas a la violencia de género. Van 13 femicidios, entonces, obviamente que esto da que hablar, y así fue que lo hicimos con organizaciones de la sociedad civil.
Muchas gracias, Julieta. Las conversaciones, por decirlo de alguna manera, entre Uruguay y China en torno a un eventual TLC han ingresado en una etapa nueva. Exacto. ¿Hay? ¿No hay? ¿Qué se dijo? Vimos como algo positivo, pero también con mucha cautela, porque esto todavía queda mucha tela por cortar. En primer lugar, yo supongo que lo que se planteará es conocer de primera mano los contenidos y, bueno, evaluar cuáles son los posibles efectos que tenga, particularmente sobre el trabajo que tanto nos preocupa a nivel de nuestro CNT. Integrantes del grupo de trabajo de desapariciones forzadas de Naciones Unidas están presentes en nuestro país y desde ese ámbito les contamos en nuestro tema de arranque. Se alertó que es una tarea urgente que Uruguay sea proactivo, más proactivo, en la investigación y búsqueda de las desapariciones que se están dando justamente en el territorio nacional. Los casos abarcan a poblaciones vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres. El nunca más también pasa por esto, dijeron. Llamo desapariciones forzadas como tales, porque la verdad es que no sabemos si son desapariciones forzadas. ¿A qué me refiero con esto? A desapariciones de personas que pertenecen en particular a ciertas categorías especialmente vulnerables. Niñas, niños, adolescentes y mujeres. Pueden ser desapariciones forzadas, pueden haber delitos ahí, puede haber un involucramiento, ya sea por omisión o comisión de agentes del Estado. No se sabe. ¿Por qué no se sabe? Porque no se investiga. Pues si no investigo, no sé si hay delito. Entonces, lo que queremos rescatar aquí es que esto hay que asumirlo como una tarea urgente. Porque hay dos cosas que se pueden hacer. Ser mucho más proactivo a la hora de investigar y mucho más a la hora de buscar. Citroni dijo que hay protocolos diseñados en otros países, como lo que ocurre a nivel del ALBA, para búsqueda de mujeres víctimas de violencia doméstica, trata o explotación sexual, que se pueden aplicar y que son diferentes las medidas para intentar localizar personas dependiendo del contexto, como por ejemplo un adulto o adulta mayor con Alzheimer o una mujer víctima de trata. De manera más general, dijo que se deben fortalecer instituciones como la Unidad de Víctimas de la Fiscalía y la Defensoría de Oficio. Esto es la mirada hacia el futuro. Cuando se dice nunca más, el nunca más pasa por esto. La prevención, la investigación y dar una mirada completa, genuina, honesta, con todo lo que se produjo en el pasado, como dicen ustedes, recientes. Eso es lo que tenía que contar. Bueno, Uruguay registra 145 personas desaparecidas catalogadas como ausentes. 50 son mujeres y 95 hombres. Según el registro de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, Interpol, en la División de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, en Uruguay hay 145 personas que están desaparecidas. Un 38% corresponde a mujeres, que serían 50, y un 62%, es decir, 95, serían hombres. En la mayoría de los casos son personas adultas. Todas están registradas en la web del Ministerio del Interior con nombre, foto, sobrenombre, fecha de nacimiento, edad a la fecha de desaparición, último lugar en el que fue vista o visto, la altura, el peso, la complexión física, el color de cutis y de ojos, el tipo y color de cabello, además de señas particulares como cicatrices, tatuajes, marcas o lunares. Todos los registros están acompañados de la frase: si ayudas a una sola persona a tener esperanza, no habrás vivido en vano. Los datos que aparecen en la web son aportados por familiares de los desaparecidos. Además, los mismos familiares son quienes deciden en qué momento difundir la imagen para poder localizar a la persona que buscan. Cada 3 meses, desde el Ministerio del Interior, se hace un seguimiento de los ADN de los familiares para tener la base actualizada. En cada caso que se encuentra un cuerpo y no se lo identifica, se coteja para corroborar que sea una de las personas ausentes. Algunos de los casos son absolutamente desconocidos y otros tomaron repercusión en la prensa. Por ejemplo, el de José Ignacio Susaeta Rodríguez, de 23 años, desaparecido el 23 de enero del 2015 mientras salía de su casa en su auto. Y ahora salimos de los estudios. Vamos justamente nuevamente al Ministerio del Interior con Diego Martini. Así es, compañeros, recordemos que por estos momentos hay una reunión entre 3 de los 4 diputados que hoy estuvieron y acordaron con los sindicatos policiales que se movilizaron para pedir ese aumento que estaban reclamando, ese extra en la partida de los funcionarios públicos, a partir de lo que había acordado COFE. Bueno, ellos pedían una partida extra que entendían que estaban perdiendo, hablaban inicialmente de un 22% a lo largo de todo el periodo, según ellos suman el salario perdido más el índice de precio por consumo y bueno, se elevó
celebraron un 2,5 que se terminan llevando, que será incorporado como extra en este aumento ya dado en acuerdo con COFE, que será distribuido sobre todo a los sectores de la policía que tienen salarios más bajos, algo que era celebrado por los sindicatos. Bueno, cuando se estaba dando esta movilización hoy en el Palacio Legislativo, se acercaron 4 legisladores de la coalición: Andújar, Mujica, Perrone y también Subía, para invitar a los sindicatos a tener un encuentro que duró 1 hora, en el que se acordó entonces este aumento del 2,5%. En estos momentos están reunidos 3 de estos diputados, no está Subía, con el ministro del Interior para afinar detalles sobre este tema. Pero veamos cómo se dio la movilización hoy más temprano frente al Palacio Legislativo. Ante los anuncios presupuestales anunciados en el proyecto de rendición de cuentas para el sector policial, delegaciones de distintos puntos del país se movilizaron esta mañana y fueron recibidos por un grupo de parlamentarios. Sin uniformes y con las limitaciones de la ley orgánica policial que les impide realizar una huelga, los sindicatos policiales desde la década de los 80 vienen incrementando sus movilizaciones. Ingresé en el 86 y en el 88 hicimos un paro al doctor Sanguinetti en el gobierno Colorado. En el 92 le hicimos un paro al doctor Lacalle. Se empieza a conversar con los posibles gobiernos que era del Frente Amplio y donde nos dan esa posibilidad de sindicalizarnos. Y bueno, creo que ahí empezamos a madurar, empezamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo, porque las conquistas fueron muy importantes a partir de esos años. La ley 19.315 establece en su artículo 35 que otorga a los policías el derecho a la sindicalización. Sin embargo, les prohíbe el ejercicio de la huelga, la manifestación con armas y uniformes y la ocupación de lugares de trabajo. El gobierno uruguayo está violando nada más ni nada menos que dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se le puede prohibir al trabajador la limitación del derecho a huelga. Cardoso reclamó también la posibilidad de tener una negociación colectiva exclusiva para los trabajadores policiales. Si no tenemos negociación, esto va a estallar en cualquier momento y se va a llegar a la huelga, porque las huelgas no se dicen si se hace o no se hace. Llegado el momento se hacen, hasta luego. Bien, ahí escuchamos parte de los testimonios de lo que fue esta movilización, multitudinaria movilización por parte de varios sindicatos policiales que hay a lo largo de todo el país, y como decíamos, se llegó al acuerdo de este 2,5% de aumento extra a partir de lo que se había generado con COFE, con el sindicato de los trabajadores públicos. Además, una de las preocupaciones que tienen los trabajadores policiales, además de su salario, tiene que ver con la falta de vivienda, y que muchos trabajadores policiales, sobre todo de los salarios más bajos, viven en asentamientos. Tenemos un alto índice de policías viviendo en asentamientos. Es un gran reclamo que viene desde años haciendo el sindicato para poder sacar y ayudar a sus compañeros que están viviendo, prácticamente conviviendo con los delincuentes, ¿no? Somos los únicos funcionarios públicos a quienes se les descuenta un porcentaje por el tema de vivienda, y bueno, seguimos con las promesas, seguimos esperando vivienda. Sobrados son los antecedentes de compañeros que han vivido diferentes atentados, incendios de sus viviendas, que ha sido el propio sindicato que ha tenido que sacar esos compañeros, hacer todas las gestiones para sacarlo urgente de esa zona, que realmente pone en riesgo su vida y la de sus propias familias, ¿no? Bien, recordemos, Natalia Martín, entonces, que los diputados Andújar, Mujica y Perrone están reunidos entonces con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y con su gabinete por este aumento, y además por algunos aspectos vinculados a la rendición de cuentas. Estaremos atentos a lo que eso suceda. Muchas gracias, Diego. Seguimos nosotros con este tema desde estudios, porque claro, este acuerdo se da en un contexto en el cual hubo por lo menos ruidos entre COFE y uno de los sindicatos policiales, el CISPOM, el de Montevideo. Desde COFE se aclaró que cuando se negoció el 6% para el total de la plantilla estatal, de ninguna manera se había obturado la posibilidad de que el sindicato policial pudiera tener un acuerdo de incremento adicional. Y ellos consideran positivo que otros gremios mejoren las condiciones salariales. Desde el Sindicato Policial de Montevideo se había afirmado que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirmó que para llegar a un acuerdo salarial, COFE puso como condición innegociable que no haya aumentos diferenciales para policías ni militares.
Anteriormente, el gremio policial había indicado que dentro de las limitantes del acuerdo salarial de la Confederación se había topeado el salario para los policías. En lo que se refiere a la discusión salarial de COFE con el Poder Ejecutivo, en ningún momento, en ninguna de las conversaciones estuvo sobre la mesa la situación de los trabajadores policiales. COFE representa a los organismos de la Administración Central y artículo 220, pero no incluye a los funcionarios de escalafón L policial, por tanto no hubo ninguna instancia referencia a esa situación. Desconocemos esa información de dónde salió, pero claramente fue inventada, no recoge la realidad. Respecto a que otros sindicatos, trabajadores logren acuerdos salariales que impliquen mejoras significativas y que puedan superar los convenios salariales de otros sindicatos, a nosotros nos parece muy bien, nos parece que es positivo, es parte de la discusión, el intercambio que cada grupo de trabajadores tiene con el gobierno, o sea que nosotros no nos oponemos, ni mucho menos, sino al contrario, nos parece bien de que se haya obtenido ese acuerdo salarial y si supera el convenio de COFE, bueno, bienvenido sean. Acá no hay una competencia en cuanto a quién se tenga el mejor convenio o el peor convenio. Bueno, y la investigación sobre la muerte del activista pro derechos Yamandú Rodríguez Pérez sigue sin avances. Integraba el grupo Hermandad Pro Derechos, que luego del fallecimiento presentó justamente una denuncia. Luego de esa denuncia, después de un retraso, o hubo un retraso en la adjudicación de Fiscalía, y entonces la justicia ordenó la exhumación del cuerpo, pero el informe aún no llegó al fiscal de flagrancia, que en este caso es Fernando Román. Yamandú Rodríguez Pérez era educador popular y activista por los derechos humanos. Fundó Hermandad Pro Derechos, grupo dedicado al monitoreo de políticas públicas y denuncia de violaciones de derechos humanos. Rodríguez participó de investigaciones que permitieron condenar a responsables de trata de personas y narcotráfico. El militante apareció muerto en condiciones dudosas en un hotel céntrico. No sabemos quién firmó y en qué condiciones firmó esa partida, que evidentemente no condice con lo que decenas o 100 personas vimos el día del velatorio. Y eso, digamos, nosotros no queremos, no nos corresponde a nosotros especular cuál haya sido el móvil del asesinato, pero lo que sí sabemos es que lo que nosotros vimos con nuestros ojos el día del velatorio, que fue una persona que evidentemente vivió violencia, y que fue asesinado. Queremos que se conozca cuáles fueron los móviles, las razones, las condiciones. Rodríguez participaba activamente de la Iglesia Metodista del barrio La Aguada, donde llevó adelante el espacio Compa, que atiende a personas en situación de calle a través de donaciones y trabajo voluntario. Las organizaciones sociales reclaman se avance en la investigación. Queremos que la investigación avance, digamos, obviamente que a veces la justicia no cuenta con todos los recursos que debería digamos, tener para avanzar en estas investigaciones, pero que la exhumación se haga y que se investiguen con las pruebas que ya se tienen, podrán darnos a la comunidad, a la familia y a todos los militantes sociales que Yamandú conocía, algo de verdad y un acercamiento a la justicia, que es lo que nos interesa, porque si algo por lo que Yamandú peleaba era por la justicia para todas las personas. El Ministerio del Interior decidió iniciar una investigación de carácter urgente luego de una denuncia que señala al director del Comcar, Anthony Vallejo. Lo que dice la denuncia concretamente es que el director ordenó que presos le construyeran un parrillero dentro del polo industrial de la cárcel para llevarlo posteriormente a su casa. Según divulgó este jueves el informativo Sarandí, confirmó MBD Noticias, la denuncia señala que Vallejo hizo llevar a su casa un parrillero de hierro que fue construido por presos en el polo industrial utilizando materiales de la cárcel. Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior, la cartera dispuso una investigación de urgencia para esclarecer lo sucedido y determinar los pasos a seguir. Una vez que el parrillero fue construido en el centro penitenciario por los presos, fue trasladado hacia la casa de Vallejo. Y ahora uno de los temas por excelencia de estas horas, digamos, porque el Ministerio de Comercio de China confirmó que se completó con éxito el estudio de viabilidad conjunto y que por eso discutirá con Uruguay el próximo paso pensando en un eventual tratado de libre comercio. Al mismo tiempo, China manifestó estar abierta a negociaciones similares con otros miembros del Mercosur y con el bloque en su conjunto.
El gobierno chino se pronunció sobre el anuncio de Uruguay mediante una conferencia de prensa de la portavoz del Ministerio de Comercio, Xu Hueting, y una nota publicada en el portal de esa cartera señalando que su país otorga gran importancia al establecimiento de relaciones de libre comercio con Uruguay. Desde el lanzamiento del estudio de factibilidad conjunto sobre un tratado de libre comercio entre Uruguay y China en septiembre del año pasado, los equipos de las dos partes han trabajado en estrecha colaboración para llevar a cabo investigaciones relevantes, expresó. Confirmó que el estudio de viabilidad conjunto se completó con éxito y las dos partes continuarán comunicándose activamente para discutir el próximo paso de la cooperación de libre comercio entre China y Uruguay. Además, la vocera expresó que al mismo tiempo su gobierno está abierto a negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con otros miembros del Mercosur y el mercado común en su conjunto. China está lista para profundizar la cooperación de beneficio mutuo con los países del Mercosur a través de la negociación y firma de acuerdos libres y otros medios, declaró Xu Hueting. Bueno, y el Frente Amplio tomó positivamente, pero con cautela, el anuncio del gobierno sobre el inicio de las negociaciones formales con China de cara a un tratado de libre comercio. Además, desde la coalición de izquierda esperan conocer los estudios de factibilidad que se han mencionado, que han terminado, pero que no se han hecho públicos. Lo recibimos como algo positivo, pero también con mucha cautela, porque esto todavía queda mucha tela por cortar. Y bueno, y también ahí creo que se abren como otros francos que hay que por lo menos analizar en materia regional, en materia nacional, sobre cómo se van a negociar estos aspectos, cómo van a ser las consultas que se van a hacer con el sector productivo, en caso de que se empiece a desarrollar una negociación, cómo va a ser también el marco regional. ¿Hay preocupación por qué pueda pasar con el tema del Mercosur? Bueno, sin duda creo que eso es una variable importante. El gobierno nuestro ha tenido como una actitud donde ha quemado las naves, ¿no? Es decir, y se ha enfrentado fuerte a los socios regionales. En esta primera instancia, que era la instancia más sencilla y que básicamente como que no se necesitaba ir tan al choque, y nos preocupa cuál va a ser la estrategia y la hoja de ruta en ese sentido, porque la variable regional es una variable que pesa. Además de las repercusiones político-partidarias, quisimos tener repercusiones del campo académico y en ese sentido hablamos con el politólogo Camilo López, que estudia temas de integración regional. Y que considera que es un avance esta negociación, pero podría condicionar el relacionamiento con otros socios comerciales. Optar por un acuerdo con China o avanzar en una muestra de un acuerdo con China también condiciona las relaciones con otros actores relevantes del sistema internacional. Pienso en Estados Unidos, pienso en la Unión Europea, con la que tenemos un acuerdo de libre comercio en proceso de cerrar. Brasil y Argentina han tenido posiciones divergentes con el impulso uruguayo de flexibilización del Mercosur y de impulsar una inserción de tipo más aperturista. Y ahí, en el momento, bueno, Argentina está en una situación muy compleja desde el punto de vista político y económico, pero Uruguay ha hecho lecturas de las posiciones del gobierno de Jair Bolsonaro, particularmente del ministro de Hacienda, como favorable a esa flexibilización y a esa apertura, pero si miramos el escenario a corto plazo, el escenario electoral brasileño parece mostrar un posible retorno de Lula y esto creo que va a tener un efecto de complicar aún más la posibilidad de que Uruguay avance en este camino, que es un acuerdo que favorece al sector ganadero, especialmente a la producción cárnica, y a los sectores importadores. Para el país es un acuerdo muy relevante de concretarse, que está dividido en términos de preferencias. Hay quienes ven esto como una oportunidad y otros ven esto como una amenaza. Esto depende de en dónde están parados en términos económicos, políticos y sociales. Y por lo tanto es una definición que no tiene vuelta atrás, que de avanzarse condiciona la relación con otras potencias a nivel internacional. Bueno, y el tema de este Tratado de Libre Comercio con China será el de análisis de nuestro columnista Germán de Agosto. Que en un ratito va a estar, pero antes queremos repasar otras repercusiones porque repasamos el campo político partidario, el académico y nos queda todavía un eslabón más por recorrer. Sí, los trabajadores, ¿no? Bueno, representados a través de la central sindical, así que fuimos a consultar al PIT-CNT. A ver qué dijeron.
Evidentemente que no es un tema menor que pase desapercibido para el movimiento sindical, que históricamente ante estas iniciativas ha tenido distintas posiciones. En primer lugar, yo supongo que lo que se planteará es conocer de primera mano los contenidos y, bueno, evaluar cuáles son los posibles efectos que tenga, particularmente sobre el trabajo que tanto nos preocupa a nivel de nuestro CNT. ¿Se allana el camino para un tratado de libre comercio con China? Hay quienes lo afirman, hay quienes se lo preguntan, hay quienes saben más que nosotros y nosotras. ¿Hay o no hay? ¿Habrá o no habrá? Germán de Agosto con nosotros. No me miren a mí. Ahora hacerse cargo. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco este anuncio, que en realidad de anuncio tampoco tuvo mucho, porque si nos ponemos a pensar, lo que se anunció fue que se terminó el estudio de prefactibilidad que había sido anunciado en septiembre, prometido para diciembre, y lo que conocimos ayer es que estaría terminado, pero no mucho más que eso. De hecho, explicitó que los ganadores y los perdedores, que son justamente lo que es más relevante de este punto de vista, todavía no se pueden comunicar, ni tampoco los números, porque justamente son sensibles, es información sensible. Así que sobre eso entonces vamos a repasar para contextualizar un poco qué es lo que implica nuestro comercio bilateral con China, y eso es lo que tenemos en la primera placa. Y ahí vemos cómo China en las últimas 2 décadas se convirtió justamente en nuestro principal socio comercial en materia de bienes. Lo que vemos es que hace 20 años más o menos simplemente era el 5% de nuestras exportaciones la que tenían destino el gigante asiático, y actualmente, ¿sí?, en el 2021, que es el último año que tenemos cerrado, ya estaba cerca del 30%, y en los datos que tenemos, que conocimos hace unas poquitas semanas, lo que tenemos es que en lo que va del año 2022, efectivamente la participación que tienen las exportaciones, las ventas de productos hacia China, son del orden del 30%. Esto es un poco la magnitud que tenemos, estamos hablando de más de 3.300 millones de dólares, ¿sí? Justamente como a veces las cifras se pierden, lo ponemos en términos relativos y justamente relativos al total de exportaciones que tenemos. Así que esto es como un primer pantallazo a lo que implica para nosotros el comercio bilateral con China. Si ahora vamos a la segunda placa, lo que vemos es justamente, bueno, ¿qué es lo que le vendemos a China? Y ahí lo que vemos es que en realidad hay una concentración muy importante donde tenemos aproximadamente el 90% de los productos, ¿sí?, o los primeros 6 productos representan el 90% del total de las exportaciones a China, y son naturalmente productos de origen justamente agropecuario. Son justamente materias primas lo que tienen ahí, lo que tenemos justamente expresado en la placa que estamos viendo. Así que lo que tenemos es el 90% de nuestras exportaciones se concentran en esos primeros 6 puestos, y en particular lo que destaca, y que en particular aparte tuvo un dinamismo excepcional en los últimos meses, es la situación de la carne. Si nosotros miramos el último año cerrado, justamente casi la mitad de lo que le vendemos a China es carne bovina, y si lo pensamos de vuelta con los primeros 6 meses que tenemos información del 2022, esa cifra, ese guarismo asciende ya al 60%, y ha venido teniendo un crecimiento muy relevante en un marco donde también nuestras exportaciones totales han marcado récord, como hemos analizado en varias oportunidades. Uno se pregunta mientras te ve y te escucha, qué pasa cuando se mira la otra parte del mostrador, es decir, ¿qué nos vende China, digamos, que le vende China a Uruguay, y eventualmente qué podría vender si hubiera un tratado de libre comercio? Exacto, ahí estamos viendo, bueno, qué es lo que va de acá para allá. Cuando nosotros pensamos lo que viene de allá para acá, lo que tenemos es que China hoy por hoy representa más o menos el 22% de las importaciones totales que tenemos, y está ahí cabeza a cabeza justamente con Brasil. Y en particular, el grueso de lo que le vendemos son justamente productos tecnológicos. Eso sería el primer ranking. El grueso de lo que le compramos a China. De lo que le compramos, exactamente, estamos mirando las importaciones, así que tenemos productos tecnológicos, también tenemos insumos químicos para el agro, y también tenemos calzado y vestimenta. Ese es el top 3 de las cosas que nosotros le importamos a China, con los datos tanto cerrados al 2021, y lo mismo confirman los datos en el acumulado del semestre, y eso supone que no solamente es nuestro principal socio comercial cuando miramos qué es lo que va para allá, sino también cuando miramos qué es lo que viene. Esa es un poco las dos caras, justamente como decías vos, Tincho, del mostrador, y lo que tenemos que pensar a la hora justamente, bueno, de anclarnos y decir, bueno, si bien toda esta información por ahora es confidencial, como dijo el presidente, por eso estamos hablando de que es un anuncio entre comillas, bueno, ¿qué insumos tenemos como para tener una referencia de cuáles pueden ser los ganadores y cuáles pueden ser los perdedores? Efectivamente, esto ya nos da una pista, porque obviamente estas cosas se van a profundizar.
Pero la Cámara de Industrias, que es una gremial de gremiales, justamente en diciembre presentó un estudio, también una suerte de estudio de prefactibilidad para acompañar todo este proceso. Y ahora vamos a ver en la tercera placa, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando le preguntan a todas las ramas industriales que están nucleadas en torno a esta Cámara, bueno, cómo visualiza el impacto de un eventual tratado de libre comercio. Y como vemos, hay una zona importante en el medio que es justamente neutro, ¿sí? Tenemos un 42% que lo ve como algo positivo o muy positivo, pero también tenemos justamente casi un 30% que ve que los eventuales efectos o impactos que pueda tener un tratado de libre comercio efectivamente pueden ser perjudiciales o pueden ser muy perjudiciales. ¿Y esto por qué? O sea, ¿qué significa un tratado de libre comercio? Porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿Por qué puede ser negativo para algunos sectores? Porque pasarían a competir con justamente productos que vienen de China y que entran con facilidades comerciales. Esa sería como la síntesis de por qué justamente hay industrias que hoy no están siendo o no se están viendo amenazadas justamente por los productos chinos, pero que efectivamente, a la luz de lo que podría ser un acuerdo comercial de esta naturaleza, efectivamente podrían ser completamente desplazados porque las condiciones de competitividad que tienen no son suficientes, ¿sí?, como para compensar el ingreso de un montón de productos en condiciones favorables, que eso es justamente lo que hace un marco normativo como este. Ese es un poco el resumen de lo que tenemos. Si nosotros pensamos ahora y analizamos de vuelta con este informe, lo que vemos en la próxima placa tiene que ver, bueno, cuáles son actualmente hoy las principales dificultades que presentan las empresas a la hora de vincularse comercialmente como China. Y como ves, lo primero que tenemos con casi la mitad es justamente los aranceles, justamente es el costo que tenemos cuando pensamos en el comercio bilateral, y eso hoy es una dificultad. Nosotros estamos entrando con condiciones desfavorables al mercado chino, por ejemplo, en relación a economías competidoras como son Australia o como son Nueva Zelanda. Entonces, lo mismo aplica a la inversa, es lo que responde justamente a tu pregunta. Ahí está. Después también tenemos, bueno, las contrapartes confiables a la hora de negociar. ¿Por qué ha llamado la atención, o me llama la atención eso de leer que las contrapartes confiables o encontrar una contraparte confiable puede ser una dificultad? Y es una dificultad que, bueno, no es tan acuciante, pero efectivamente se ve que tiene que ver con las experiencias que han tenido y que justamente complican un marco de interacción donde en el fondo lo que subyace también es la confianza. En definitiva, lo que tenemos es una acumulación de experiencias que justamente han tenido las empresas que a la hora de sintetizarlas simplemente en una lista que no es taxativa de la situación, justamente lo ponen como una condicionante en relación a, de vuelta, estamos pensándolo a nivel empresa. Esto es una encuesta que se hace dentro de las empresas que forman parte de la Cámara de Industrias. Después tenemos habilitaciones y registros, tenemos también las barreras sanitarias, obviamente todas las que son aspectos culturales o vinculados al idioma, y después tenemos otros aspectos vinculados a logística o distintas legislaciones, un montón de marcos normativos que dificultan justamente el comercio. Entonces, ahora sí, en función de todo este marco que le dimos, podemos volver sobre este estudio y en la próxima placa lo que vamos a empezar a ver es lo que identificó la industria cuando hizo el relevamiento a la interna de cuáles podrían ser los sectores que justamente tienen que defenderse en relación a las posibilidades de tener un tratado comercial porque justamente son sensibles. Este es el área en la que se ve amenazada, ¿sí? Y ahí tenemos obviamente todas las que son industrias metalúrgicas, industrias automotrices, el calzado, lo textil y la vestimenta, que en particular resalta que ahí es donde están potencialmente los mayores perdedores, justamente porque vos tendrías un ingreso a precios mucho más baratos de productos que compiten con lo que nosotros producimos. Ahí volvemos a responder la pregunta original. Obviamente todo lo que tiene que ver con la parte más cosmética o de cuidados personales, las curtiembres, ¿sí?, plásticos, siderurgia y vidrios. Esto es para la Cámara, de vuelta, esto es un relevamiento que hizo la Cámara justamente para acompañar este proceso, y lo que les digo es que estas son las industrias más sensibles que justamente tienen que procurar estrategias defensivas ante los eventuales avances que pueda tener este proceso, que de vuelta lo único que tenemos es un estudio de prefactibilidad, no tenemos las conversaciones empezadas. Y si ahora, para complementar la foto, y ya cortamos por ahí, vamos a la placa siguiente, bueno, tenemos la otra cara que son las industrias ofensivas. Eso quiere decir que son las industrias que potencialmente se beneficiarían de que se materialice un tratado de libre comercio,
y ahí obviamente tenemos lo que son los molinos arroceros, tenemos lo que son los frigoríficos, los lácteos y también los vinos, que hoy podrían ser un mercado que no está presente para Uruguay, pero efectivamente se podría abrir a partir justamente del Tratado de Libre Comercio, y después las industrias que son neutras, donde más o menos lo que pueden ser las desventajas que se derivan del acuerdo y las ventajas potenciales que pueden obtener no hacen la diferencia, como que se netean puntualmente. Entonces, dado que no tenemos la información oficial, ¿sí?, porque explícitamente se manifestó como confidencial y sensible, lo que podemos es anclar nuestro razonamiento pensando en el insumo que tenemos, en el insumo más reciente, porque de hecho esto ya se había hecho varios años atrás, cuando empezaron las negociaciones en el año 2016, cuando empezaron las primeras suscripciones a distintos tipos de acuerdos, justamente encaminando un camino como el que hoy se podría llegar a materializar. Y simplemente para terminar, recomendar nomás, justamente hoy lo que estábamos haciendo o viendo anteriormente, era cómo los distintos actores de la sociedad y del gobierno y del sistema político iban evaluando qué tan beneficioso o qué tan perjudicial es, y eso, si buscan en YouTube, hay un encuentro que hizo justamente la Facultad de Economía, donde nucleó a un montón de actores. Estaba el PIT-CNT representado, estaba la ARU, la Asociación Rural, estaba CEDUR, ¿sí?, estaba Amigos de la Tierra, un montón de actores que justamente en el marco de algo tan relevante como puede ser un tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial, con la potencia hegemónica, podemos argumentar que estamos ante el siglo chino. O sea que realmente también acá estamos dejando por fuera todas las cuestiones geopolíticas sobre que incluso miembros de la coalición advirtieron. Pero eso es un buen marco de debate porque están representados justamente todos los actores que forman parte de alguna manera de lo que es la discusión pública, tanto del sector empresarial, del sector político, como del sector social. Gracias, Germán. Y bueno, hasta el martes de la semana que viene. Tomamos nota. Gracias. Y tenemos ahora un contacto con exteriores, pero con exteriores cerquita, no tan lejos. No, cerquita, cerquita. Hasta China creo que no se fue Mariana Abreu. No, hasta la China no, estamos muchísimo más cerca, en el barrio Cerro de Montevideo, aquí en la Casa de la Pólvora, un sitio histórico que hace poquito se convirtió en un centro cultural, porque aquí hay un evento organizado por los músicos del oeste, los músicos del barrio y también la red de apoyo a ollas populares del Cerro, un evento en donde los artistas están compartiendo su música y es libre, gratuito, solo hay que venir con un alimento para colaborar justamente con las ollas. Vamos a conversar con dos de los músicos que tuvieron esta iniciativa, que se llaman Miguel Gutiérrez y Mauro Tavares. Vamos a conversar con Miguel en primera instancia. Miguel, ¿cómo se les ocurrió esta idea de organizar este evento? La idea surge mirando TV Ciudad. Mirá, ¿cómo es eso? Mirando Ciudad Viva, donde Lucas Veloz entrevista a los integrantes de la olla en el Nuevo Comienzo. Y ahí me dio esa cosa, como esa frialdad de que estaban solos en el medio del campo, y como que no me gustó. Dije, bueno, si yo soy músico voy a buscar a mis amigos músicos y vamos a ver en qué podemos ayudar para conseguir gente y todo. Y terminan esto en hacer todo un espectáculo con mucha gente. Fabián Pintos, ahora que lo veo, Mauro Tavares, Darcy Freitas, ¿no? Nombrarlos a todos, Pablo Canobra, y organizar esto para, mediante la entrada de alimentos no perecederos, ayudar un poco a los socios. Así surgió. ¿Cómo está la situación en el barrio, la situación de las ollas? Y está difícil. Hay mucha gente sin trabajo, mucha gente vendiendo en la feria, que muchos kioscos, almacencitos chiquitos, y eso te da la pauta de que de repente para el gobierno será gente con empleo, pero para nosotros es una engaña pichanga, es tratar de salvar el día. La feria es tremenda. La gente, por ejemplo, acá en los sábados, en esta calle que se llama Perú, empieza allá en Bogotá y se va, que son 8, 9 cuadras, sí, 9 cuadras, y se va 4 cuadras por esta y en la otra 4 cuadras para allá. Eso te da la pauta de que la gente no hay laburo.
Mauro, esto va a seguir, esta instancia es la primera de varias. ¿Cómo se están organizando? Sí, es el puntapié inicial para dar un comienzo y bueno, y también que no solo que el músico, de los músicos conocidos de acá del barrio, sino que también que se arrime un poco el barrio mismo, ¿no? A participar en esto que me parece que es algo muy genuino, ¿no? No tan genuino, pero que salió así muy espontáneo, ¿no? Y también, si habrá otras actividades, pero lo que más anhelamos nosotros es que festejemos el fin de las ollas, ¿no? Antes de seguir con más espectáculos, ¿no? Queremos el fin de las ollas, ya sabemos, ¿no? Nos quedan los mejores 5 años todavía. Bueno, agradecemos a los músicos y se están preparando en el escenario. A ver si nuestro compañero Sebastián Baqueta puede mostrar este show que se organizó aquí en la Casa de la Pólvora, en el barrio Cerro de Montevideo, a instancias de los músicos de la zona y también de la red de apoyo a las ollas del oeste. Hay también un puestito con tortas fritas en la entrada, también organizado por la red de ollas para Chivi Pueblo, que con lo que recaudan de los chivitos ayudan también a las ollas, ¿no? Exactamente, lo que va de estas tortas fritas va también en apoyo a las ollas populares, así que bueno, los dejamos con lo que es esta instancia aquí en la Casa de la Pólvora. Me parece que es muy importante hacer esta movida para recaudar para las ollas populares y bueno, y siempre a las órdenes. Vamos a comenzar con una milonga de don Aníbal Zampayo que se llama Desde Uri. Está pasando bien, Mariana. Está pasando bien y bueno, y en vivo también la gente registrando ese momento con un cantautor, un cantante en este caso, que recordaba parte de la actuación de Aníbal Zampayo. Exacto, y un lugar precioso. Sí, claro, muy lindo lugar. Y además con una torta frita, bueno. Completo. Completo. Y bueno, seguimos hablando de cosas lindas. Sí, vacaciones de julio, ¿no? Exacto, vacaciones de julio y hasta el fin de semana se puede disfrutar de toda la programación de Montevideo a jugar. Claro, la Intendencia de Montevideo ha previsto una serie de actividades para niños, niñas y adolescentes de carácter gratuito. Nos queda un fin de semana por delante con la enorme expectativa de este viernes, sábado y domingo y de cerrar las vacaciones jugando. En todos los espacios la Intendencia ha abierto su propia casa, la explanada, el atrio, el ex mercado modelo y bueno, y también este reposicionamiento que estamos llevando adelante desde el Parque Villa Dolores, donde estamos hoy en una movida en la que quienes quieran pueden hacer su vuelta con entrada libre, en familia o individualmente en estos vehículos que se enmarcan dentro de la propuesta también Montevideo Más Verde, porque son vehículos que se trasladan a pedal con un pequeño motorcito eléctrico, así que se trabajan las dos líneas, ¿no? La del pedaleo por un lado y en la de no consumir otro tipo de combustibles. Y bueno, y la movida de cine que va a llegar más allá de las vacaciones, porque tenemos todas nuestras salas con una propuesta abierta y por supuesto con entrada libre. La directora Gualdía habló del Parque de Villa Dolores. Bueno, conozcamos más. Y donde, por supuesto, niñas y niños son los protagonistas. Y bien, me estoy divirtiendo bastante porque, a ver, salimos a tomar el aire, ¿no? Y nos la pasamos bien porque jugamos a la mancha, a las escondidas y así, ¿no? Y bueno, está bueno salir acá a tomar el aire un rato al Parque de la Amistad. El zoológico, vi muchos animales como jaguares, tigres, vi jabalíes y hasta monos. ¿Ya habías venido? No, es mi primera vez. ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Yo vi como muchos animales y también bastantes y más. A mí me encantó el zoológico y vine hasta acá en un Muse porque me encantó a pasear todo el día con mi mamá y me pasó genial. Lo que más me gustó fue el zoológico. Hay jaguares, ¿cómo era que se llamaban estos?
tigres, flamencos, monos y también hay renacuajos, pero son demasiado chiquitos. Muy bueno, hay muchas atracciones. A mí lo que más me gustó fueron los juegos, la calecita y la hamaca, y ahora vamos a ir al zoológico porque no pudimos ir al planetario. Claro. ¡Aguante Peñarol! Mensajes diversos, Sí. incluido el deportivo al final. Bueno, vamos a seguir. Yo no voy a hacer comentarios. Yo tampoco. Si te parece, seguimos con nuestra compañera Julieta Núñez Toma. Está pronta Julieta con el informe de hoy. Julieta, adelante. Contenta con ese comentario. Me parece que sí. Creo que lo muestra un poco mi sonrisa, perdonen. Sí, bueno, vamos a cambiar un poco, bastante radicalmente el eje de la información, como decíamos y adelantamos al principio, vamos a compartir un poco más, vamos a seguir metiéndonos dentro de los datos que presentó este martes el Ministerio del Interior vinculados a las denuncias de delitos en el primer semestre de 2022. Son los datos de enero a junio. Empezamos compartiendo lo que no llegamos a compartir ayer, que tiene que ver con otros delitos que también presentó el Ministerio del Interior. Estamos viendo en la primera línea, en la línea azul, los hurtos que tienen también un crecimiento de casi 2.000 denuncias, pasan de 56.904 a 58.250, como pueden ver igualmente a grandes rasgos en términos de evolución, desde 2019 a 2022 hay una caída. Luego lo que podemos ver y podemos compartir son los datos de violencia doméstica, un dato más que preocupante que pasa de 16.777 denuncias en el primer semestre de 2021 a 18.634 en el primer semestre de 2022. Allí hay un crecimiento de cerca también, un poquito más de 2.000 denuncias. Luego lo que vamos a compartir son los datos de rapiñas, otra de las cosas que no llegamos a compartir ayer y que también muestran una evolución interesante que en realidad también tienen en este caso una caída. Lo que estamos viendo es la primera caída que pasan de 12.402 a 12.193. Allí hay una diferencia de poquito más de 200 denuncias. En realidad lo que se puede ver a grandes rasgos es que hay una desaceleración de la caída que se venía dando desde 2019, que era un poco más importante, en el entorno de 1.000 denuncias o 2.000 denuncias. Ahora si el número sigue cayendo, pero pasa a caer por 200 nada más. Y luego lo que sí es bastante más significativo, que es el dato de las denuncias por abigeato, que comienza en 2019 con 808, pasa a 1.195 en 2020, luego desciende importante en 2021 a 682 y pasa ahora a 603. Así que este es más o menos lo que vamos a compartir, que compartió el Ministerio del Interior, lo que vamos es la evolución en los últimos 4 años. Pero nos podemos meter ahora de lleno en un dato que es más que interesante, que tiene que ver con los motivos o las circunstancias precipitantes de los homicidios. Estos 188 homicidios que compartimos ayer, que presentó la cifra el Ministerio del Interior, vinculados, como decíamos, al primer semestre de 2022. Miren, la gráfica lo que muestra es un 50% de estos homicidios fueron precipitados, o el motivo de esos homicidios fue conflicto entre bandas criminales, entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas. Luego hay un 11% vinculado a altercados espontáneos, un 15% de violencia intrafamiliar, también un número bastante significativo, un 5% de homicidios que suceden a partir de una rapiña o un copamiento, un 4% por otros motivos y un 15%, una cifra bastante alta para lo que es de motivo desconocido. Bueno, un peso importante, claramente, el conflicto, el tráfico, el ajuste de cuentas, bueno, todo eso, o como se le diga, pero tiene un peso muy importante. Sí, es la mitad de los homicidios, y esto lo que hay que decir es que en realidad no sucede, no es un dato que tenga esta relevancia ahora porque sea un dato nuevo, es algo que ya se venía dando. En realidad en 2020 y 2021 había bajado un poquito a 44% y 42% respectivamente, pero ya había tocado el 50% en 2019 y de hecho viene creciendo desde hace bastantes años, cuando se ubicaba más o menos en el entorno de los entre 30
30 y allí fue subiendo de 30, 35, 37, 40 y por esos números desde 2013 que viene creciendo significativamente. Ahora llegamos a tener este número de 50% que tiene un montón de problemas. Y como ayer adelantábamos, hablamos con el sociólogo Rafael Paternain, que también fue senador de la República, suplente en la última legislatura de Constanza Morera y además tuvo cargos de relevancia dentro del Ministerio del Interior. Y lo que él nos explicaba es que esta categoría tiene varios problemas vinculados principalmente a lo que generan luego, ¿no? Sobre eso va a desarrollar, pero alguna de las cosas que les podemos adelantar que él nos mencionaba es que, que existe una categoría tan fuerte vinculada a este tipo de delitos, lo que genera es que la justicia actúe menos, que la policía se esfuerce menos también en tratar de solucionarlos, en tratar de, bueno, saber qué pasó, investigar qué sucedió con esos delitos y que también lo que genera, él decía, es que el gobierno se escuda en ese dato para decir que el problema de la violencia o que esa cifra vinculada a la seguridad es un problema ajeno al ministerio, ¿no? Esta frase, digamos, que se repite bastante, que es que los delincuentes se están matando entre ellos. Pero hay mucho más de esta categoría para compartir y vamos a escuchar ahora las palabras de Rafael Paternain. La construcción de esa categoría o de varias categorías dentro del homicidio refleja naturalmente una problemática muy compleja de modalidades de violencia extrema muy enquistadas en los territorios, en las cuales pueden participar muchas cosas, desde ajuste de cuentas, que hay que saber qué cuentas se ajustan, ahí hay una ambigüedad y una amplitud muy grande, hasta conflictos entre bandas criminales, hasta lógicas de venganza o hasta violencias y formas de violencia expresiva, producto de circunstancias sociales muy complejas, naturalmente que nos marcan allí un territorio, una geografía del homicidio que tiene su peso, que tiene su gravitación, aunque estas categorías, desde el punto de vista de lo que puede ser una clasificación criminológica, son muy ambiguas y son muy imprecisas, ¿no? Yo relativizaría el alcance de eso, más allá de que refleja obviamente un conjunto de problemáticas. El problema son los efectos políticos que esto tiene, desde el punto de vista de lo que se llama la performatividad política, porque en la traducción social o en la traducción pública es como generar una suerte de victimización de segundo orden, es decir, situaciones que ocurren lejos, fuera de nuestro alcance, le pasan a los otros o le pasan a las personas que están vinculadas a las redes de ilegalidad y por lo tanto parecería tener menos relevancia, menos importancia, menos nivel de dolor ese tipo de victimización. Lo cual ha ido generando también en el país y en la sociedad una suerte de respuesta de indiferencia, ¿no? de lejanía moral en torno a estos problemas, que a la larga terminan agravándolos. ¿Y qué otro dato vinculado al tipo de delito se puede agregar, Julieta? Bueno, creo que algo que habría que resaltar y que en realidad también desde la sociedad civil se mencionó como algo que hay que resaltar, que tiene que ver con la violencia de género y su peso. Compartíamos recién el dato de las 18.634 denuncias de violencia doméstica, un número súper preocupante, pero que además preocupa porque se había dicho desde el gobierno, particularmente el ministro Luis Alberto Heber, había dicho que se estaba mejorando. Voy a leerles lo que dijo en septiembre de 2021. Dijo que sé que están habiendo buenos resultados en la lucha contra la violencia de género y doméstica, pero nunca alcanza. Entonces, lo que decidimos hacer fue investigar un poco más. Además, hay un dato más allá de la violencia doméstica que tiene que ver con los homicidios que compartíamos antes, que tiene que ver con los femicidios. El Ministerio del Interior presentó, y vamos a verlo aquí en pantalla también, un número de 13 femicidios en lo que va de este año, en estos 6 meses. Es una cifra preocupante, pero además es una cifra que preocupa porque este número no lo comparten todos los organismos o, digamos, también desde la sociedad civil, cuando se controla este tema, no siempre se tiene el mismo número. Entonces, lo que nos expresaban desde distintos ámbitos es que, por ejemplo, como el Observatorio de Violencia de Género, lo que nos mencionaban es que en realidad lo que se necesita es, bueno, tener un poco más de información sobre estos femicidios y que esta cifra se pueda, de alguna manera, bueno, tener la misma cifra en todos los organismos. Lo que nos mencionaban es que el Ministerio del Interior no tiene los mismos datos que Fiscalía y no tiene los mismos datos que la Justicia. Vinculado a lo que sucede con femicidios, que vamos a ver cómo evoluciona, pero que en realidad ya es un número preocupante, porque si este número se repite, está teniendo una tendencia un poquito superior, un poquito nomás, pero superior a la del año pasado. Le consultaba
consultamos a Teresa Herrera, que es de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, vinculado a esta expresión de que se estaba trabajando bien con la política contra la violencia de género, compartiendo un poco los datos y comentando los datos que presentó el Ministerio el martes, y también hablando de lo que hace falta para seguir trabajando en contra de la violencia doméstica y violencia de género en realidad. Nosotros sabíamos perfectamente, y lo hablamos varias veces y desmentimos varias veces cuando en algún momento alguno de los ministros de turno dijo, está bajando la violencia de género. No, lo que estaban bajando eran las denuncias, y en etapa de pandemia era lógico que bajaran porque las mujeres, al estar en constante contacto con el ofensor, no podían disponer de la libertad suficiente como para ir a hacer la denuncia. La prueba está que si bien disminuyeron durante la etapa de la pandemia las denuncias, aumentaron exponencialmente las consultas al 0800-4141, ¿no? Porque claro, las mujeres aprovechaban el rato que tuvieran para agarrar el teléfono y por lo menos hacer consultas ahí. Pero el trasladarse a un lugar a hacer la denuncia en concreto, eso ya era mucho más complicado. Y bueno, ahora volvimos a la realidad, ¿no? A que lamentablemente este es un tema que cada vez es más fuerte y cada vez es más importante. Y bueno, y además durante una etapa también, aparentemente eso dicen que se ha superado, no es tampoco tan sistemático, durante una etapa también hubo cierta actitud un poco displicente por parte de la policía para aceptar las denuncias, ¿no? Entonces, por lo menos en algunos lugares, según las denuncias que nosotros tuvimos de las compañeras que están trabajando directamente con las mujeres denunciantes. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional con la visita del presidente Joe Biden a Oriente Medio y particularmente a Israel, donde hoy recibió la medalla de honor presidencial de manos del presidente de ese país, Isaac Herzog, en una visita que ya ha tenido varios capítulos. El conocimiento de las nuevas armas de Israel para fortalecer la cúpula de hierro. Biden dijo que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es inquebrantable, y además existió esa ida y vuelta con el gobierno de Irán, que ha criticado esta visita del presidente de Estados Unidos a ese país. En otro orden, la visita de Biden va a continuar con un encuentro con Mahmoud Abbas en Belén en busca de tratar de recomponer las relaciones con los palestinos, pero no hay grandes expectativas con el resultado de esto, sí con la visita a Arabia Saudita para mejorar incluso las relaciones entre ese país e Israel. En su visita al país, Biden reiteró el compromiso inquebrantable de los estadounidenses con la seguridad de Israel y dijo que estaba a punto de recibir información sobre las capacidades de defensa antimisiles, incluido el sistema cúpula de hierro apoyado por Washington y un nuevo dispositivo de respuesta láser contra drones llamado Iron Beam o viga de hierro. Respecto al conflicto entre israelíes y palestinos, el presidente Biden declaró que, según él, la solución de dos estados, uno palestino y otro israelí, seguía siendo la mejor, pero admitió que esa perspectiva, sin embargo, seguía siendo lejana. El consejero para la Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan aseguró que Washington restableció vínculos diplomáticos casi cortados con los palestinos y el presidente Biden se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la ciudad de Belén, pero no se espera ningún gran anuncio para revivir el proceso de paz. Los vínculos de Washington con los palestinos se tensaron en mayo con la muerte de la destacada periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a manos de soldados israelíes cuando cubría una incursión del ejército en Cisjordania ocupada, y la familia de la periodista quería reunirse con Biden durante su visita, pero dijo estar indignada por la respuesta del gobierno estadounidense, que los invitó a mantener una reunión y tener un contacto directo con el secretario de Estado Antony Blinken. El viaje de Biden a Arabia Saudita, próxima etapa de su gira, es considerado como parte del esfuerzo por estabilizar los mercados petroleros sacudidos por la guerra en Ucrania, al acercarse a un país que durante décadas fue aliado estratégico de Estados Unidos y un importante abastecedor de crudo, al tiempo que Israel espera que esta visita también sea el inicio de sus relaciones diplomáticas con Riad.
Y hablando de Ucrania, precisamente tiene que ver con esto, el gobierno ruso, mejor dicho, la empresa rusa Gazprom anunció que difícilmente se pueda restablecer en lo inmediato el flujo a través de Nord Stream 1, ese oleoducto que atraviesa el mar Báltico en 1.200 kilómetros para evitar justamente el pasaje por algunos países y de esa manera Rusia controla el flujo hacia esos países. Parece que una turbina está en Canadá. Desde Ottawa se dice que esa será entregada a la empresa alemana Siemens, pero se teme que Rusia esté utilizando esto como un arma de guerra. De hecho, los problemas energéticos están a la orden del día en Europa, particularmente en Alemania, que está sufriendo mucho más la carencia del fluido ruso. La empresa rusa Gazprom anunció este miércoles que no puede garantizar el retorno del suministro seguro a través de ese gasoducto ante la imposibilidad del retorno de una turbina, luego que el pasado 11 de julio la compañía anunciara la suspensión de 10 días en el suministro de gas a través de Nord Stream 1 por mantenimiento, una versión puesta en tela de juicio desde el Bundestag alemán. Una turbina averiada que permite alimentar una estación de compresores esencial para asegurar la presión del envío de gas fue la causa de esta suspensión y su reparación ha sido usada desde Rusia para justificar desde el mes pasado una reducción del flujo total, al tiempo que en Twitter la compañía publicó que no tenía ningún documento que permitiera la importación de la turbina, lo cual afecta directamente el gasoducto. El Nord Stream, uno de los gasoductos más extensos del mundo con más de 1.200 kilómetros a través del mar Báltico, fue una de las principales obras promovidas por Rusia para evadir el paso físico por países como Ucrania, Bielorrusia, Polonia o Estonia, entre otros, y de esta manera controlar directamente el flujo. Esta disminución del suministro ha tenido un incremento sobre los precios de la energía en más de 400% en el bloque europeo y pone en duda tanto el almacenamiento como el suministro en los meses de invierno, los de mayor presión en la demanda. La Organización Mundial de la Salud estudiará en los próximos días si declara o no estado de emergencia por la expansión de la viruela del mono, una enfermedad de la que se conoce muy poco. Para que se tome una medida de este tipo es necesario que exista una expansión descontrolada de una enfermedad. El hecho es que la viruela del mono ya tiene 10.000 casos en más de 60 países. Expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunirán por segunda vez el 21 de julio para analizar si es necesario declarar una emergencia internacional por el brote de viruela del mono cuando los casos superan los 10.000 en más de 60 países. A finales de junio, una primera reunión del mismo comité no consideró necesario declarar aún la emergencia internacional, aunque mantuvo el riesgo moderado por el brote, y el martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por la propagación de la enfermedad fuera de los países donde es endémica y aconsejó a los gobiernos que establezcan un seguimiento en los casos de contacto para vigilar y contener el virus. La emergencia internacional suele declararse cuando una enfermedad contagiosa se expande por diversas regiones de forma descontrolada y con ello se adoptan recomendaciones para que los gobiernos tomen medidas preventivas especiales para frenar su propagación. Europa continúa siendo la región más afectada por el brote de viruela del mono, ya que concentra más del 80% de los casos, con el Reino Unido a la cabeza, aunque también están aumentando los contagios en los países de África Central y Occidental, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas. Y así se va nuestro primer bloque. Pero ya volvemos con más información. Ya seguimos con más información y les contamos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas presentó hoy el informe preliminar tras su visita a Uruguay. Sí, dijeron que hubo avances, pero también dijeron que no se ha hecho lo suficiente. Sobre el cumplimiento por parte del Estado uruguayo del derecho a la verdad, si bien reconocemos importantes avances, también hemos planteado a las autoridades del Estado que de alguna manera todavía no se ha hecho lo suficiente.
El grupo de trabajo de la ONU marcó que la legislación uruguaya es deficiente y destacó en ese sentido que la judicatura no interpreta la ley a la luz del derecho internacional, manteniendo un patrón de impunidad por muchos años para los casos de desapariciones forzadas, además de una extrema lentitud en el avance de los procesos judiciales, para los que puso como ejemplo la denuncia por violencia sexual en dictadura, presentada por 22 mujeres que identificaron a más de 100 perpetradores identificados y solo hay 2 condenados. Nos preocupa no haber recibido información sobre un plan integral que de alguna manera aborde los grandes desafíos que van a tener estos juicios cuando se inicien próximamente, en particular en relación con estos casos tan complejos. Hassan expresó el rechazo del grupo de trabajo de ONU al proyecto de prisión domiciliaria de personas detenidas mayores de 65 años, que abarca presos por violaciones a los derechos humanos en dictadura, que considera violatorio del derecho internacional de derechos humanos. Ahora otro asunto, porque el sociólogo Gabriel Tenenbaum dijo hoy en Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, que la vigente ley de urgente consideración flexibilizó los controles sobre activos y que esto perjudica la lucha contra justamente el lavado. En su libro recientemente presentado, Los protectores del capital, hace una investigación sobre las conexiones entre el tráfico de droga mexicano y el lavado de activos en Uruguay. Después de la ley de 2007 vino la LUC y la LUC sí generó algunas limitantes a la protección que antes había. Claro, flexibilizó los controles. Básicamente, exacto. ¿No? Flexibilizar los controles es fundamental para el ingreso de capitales, que es lo que quieren, ¿no? Evitar los papeleos, evitar los resquitos y todo eso. Pero perjudica claramente el lavado de activos. Lo que vengo viendo es que si bien hay un avance importante en la protección del capital, a mí me está preocupando más las organizaciones brasileñas, sobre todo las que están en Río Grande del Sur, Bala en la Cara, Osmanos o los antibalas, que están permeando en el territorio, en Tacuarembó, en 33, en Rivera, están habiendo cosas ahí que es como lo más reciente que yo diría que preocupante, ¿no? En términos de crimen organizado. Y que el ataque al microtráfico no es el camino para atacar. Y no, porque el microtráfico no corta, digamos, el agua, ¿no? Atacar el microtráfico es como estar, digamos, de una manera corriendo el agua que sale del grifo, ¿no? No cerrás el grifo lo cerrás cuando te enfrentás a las grandes organizaciones. No es un problema solo Uruguay, claro. Es un problema internacional. Bueno, y lo decíamos en titulares, a los 92 años falleció el pianista de Mercedes, Panchito Nolé. Sí, tuvo una vastísima trayectoria, por ejemplo, integró distintas orquestas de jazz y en los últimos años propuso muchos espectáculos con el pianista Julio Frade. Jesús Francisco Panchito Nolé nació en la ciudad de Mercedes el 25 de diciembre de 1929. Debutó tocando el piano con apenas 13 años en el Café Palace, ubicado en el Palacio Salvo. La música lo llevó a recorrer el mundo y supo acompañar a destacados artistas de la vecina orilla, entre ellos Sandro y Leonardo Fabio, y en nuestro país fue director musical en Radio Carve y en los canales 4, 10 y 12. Tras vivir un par de décadas en Argentina, retornó a nuestro país en 1996, donde escribió su libro Levanten el piano a 440, con anécdotas de su trayectoria, y donde fue reconocido como ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo en mayo del 2009. Nolé falleció este 14 de julio a los 92 años de edad. Estaba en plena actividad, como siempre, haciendo música y armando proyectos. Yo me acuerdo que con Rasciati, que Rasciati era el número 1, me refiero en cuanto a trabajo, ese día tenía tantas fiestas, que viene un tipo y dice, yo quiero que vengas y que traigas a Panchito Nolé con la orquesta. Está bien, pero yo no tengo fecha, dice, y de tarde, no, de tarde tampoco. Mirá, a la hora que podemos hacerlo es a las 11 de la mañana. Hicimos un baile a las 11 de la mañana en Santa Lucía. Y con este recuerdo, uno de tantos posibles, estamos llegando prácticamente al final. Bueno, y enviamos un saludo, ¿no?, a su familia, amigos, artistas que han trabajado con él, bueno, y nada. Hay gente que nunca muere. Sí, y todos los comentarios que se han hecho en las últimas horas sobre su trayectoria creo que terminan dejando en claro quién fue en la música nacional, en la cultura. Bien, bueno, nosotros seguimos. Sí. Luego de
Bueno, el clima nos dicen, el así que vamos pronóstico con del el clima. Sí. Lo vemos justamente, imagen de Montevideo, zona de la Guada, Bahía, el oeste montevideano a lo lejos. Y lo que vemos ahí, nada que no estuviera previsto, Natalia. Exacto, lluvias, 10 grados de mínima, 13 de máxima mañana viernes, así que paraguas en mano. Sí, y el sábado también, 16 de julio, 8 la mínima, 11 la máxima, temperaturas bajas, aunque hemos tenido más bajas. El tema es que seguirá habiendo precipitaciones, eventualmente tormentas. Quizá para el domingo se pueda decir estamos mejor. Sí, ya empieza a salir el sol según todos los pronósticos, así que bueno, esperemos que eso se haga sentir. Mínima 6 grados, máxima 12. Hasta aquí la información, mañana misma hora, mismo canal. Exacto, a las 19 horas los esperamos. Que pasen bien.